Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva clase de nuestro curso de Matemáticas Computacionales y Teoría de la Computación. Mi nombre es Marco Benalcázar. En esta clase vamos a estudiar una segunda parte de un tema que es importante dentro de matemáticas, que es métodos para prueba o demostraciones matemáticas. En la clase pasada habíamos visto algunos conceptos o habíamos repasado algunos conceptos de lo que es un sistema matemático. Habíamos dado unos ejemplos de teoremas y habíamos dicho que las matemáticas o los sistemas matemáticos se caracterizan por estar formados por muchos teoremas, y estos teoremas necesitan demostración. Cuando hablamos de teoremas, no necesariamente hablamos exclusivamente de lo que llamamos teoremas. También incluimos a lemas y corolarios, que son tipos especiales de teoremas que no son relevantes o cuyo resultado por sí mismo no son tan relevantes, pero que, sin embargo, pueden ayudar los lemas a demostrar teoremas, y los corolarios, pues, son consecuencias que se derivan de los teoremas. Entre los métodos que habíamos estudiado en la clase pasada para demostraciones matemáticas, el primer método que habíamos visto es la prueba directa. En este caso, básicamente, el objetivo es asumir que el antecedente es verdadero, y con ello demostrar que el consecuente es verdadero, para que una vez que hemos demostrado que el consecuente es verdadero, como el antecedente es verdadero, toda la proposición es verdadera, es decir, todo el contenido del teorema es verdadero. Y se llama prueba directa porque estamos demostrando directamente el contenido del teorema. También habíamos visto una prueba por casos, donde efectivamente, en este caso, la característica de los teoremas es que están formados por dos o más casos, y en donde los teoremas se expresan mediante una disyunción de proposiciones, ¿ok? En el antecedente, y tenemos un consecuente Q que forma parte también del teorema. En este caso, la prueba que hacemos es verificar que por cada proposición o que por cada caso se cumpla lo que decimos en el consecuente, y la conjunción de esas pruebas es lo que nos da el resultado final o la demostración completa del teorema. También habíamos visto una prueba por contradicción. Este es un método, esto es una prueba indirecta, donde en este caso lo que queremos probar es un teorema, de nuevo, de la forma si P, entonces Q. No probamos directamente el teorema en esta forma, sino que al teorema lo expresamos en esta forma lógica, y al final lo que hacemos es llegar a una contradicción, ¿ok? Y llegando a una contradicción y cumpliendo con la estructura lógica de esta prueba, demostramos esta forma lógica en la que originalmente se expresaría el teorema. En esta parte nosotros dimos o encontramos los valores de verdad de estas expresiones, y demostramos efectivamente que tanto P implica Q como P y Q complemento, entonces R y R complemento, estas expresiones lógicas son equivalentes o dan exactamente el mismo grado de verdad o el mismo valor de verdad para las diferentes entradas que se tienen en estas expresiones lógicas. También vimos acerca de inducción matemática, donde en este caso tenemos dos casos, el caso base y el caso inductivo. Empezamos demostrando el predicado para el caso base, y una vez que demostramos que el predicado se cumple para el caso base, asumimos cualquier n, y la expresión S de n la asumimos como verdadera. Con eso demostramos que S de n más 1 es verdadera, y al asumir un n cualquiera estamos cubriendo todos los demás casos del dominio del discurso diferentes del caso base. En este sentido, pues, cuando completamos estos dos pasos, habremos demostrado que el predicado o la función proposicional es verdadera para todo el dominio del discurso, como es el objetivo de la demostración. ¿Ok? Y también habíamos visto algunos ejemplos a este respecto. También habíamos visto un tipo especial de inducción matemática,
donde en este caso no estamos haciendo la demostración para todo el dominio del discurso, o más bien dicho, el dominio del discurso no son los enteros positivos exclusivamente. En este caso podemos considerar dominios del discurso que sean diferentes a los enteros positivos o subconjuntos de los enteros positivos, y en este caso este es el método que vamos a utilizar. Y habíamos visto también pruebas para usar este tipo de inducción matemática. Ok. En esta parte nos habíamos quedado y habíamos revisado brevemente este ejercicio, donde el objetivo era, dada una expresión matemática como esta que ustedes ven aquí, que es la suma de todos los enteros impares, 1, 3, 5, 7 y así sucesivamente hasta 2n-1, el objetivo es encontrar una expresión compacta que nos permita representar de manera más eficiente y calcular de manera más fácil el resultado de esta expresión de aquí, ¿ok? Entonces, en este caso, lo que normalmente decimos es, dada esta expresión de aquí, tenemos que inducir una fórmula matemática que nos dé un resultado parecido, o más bien dicho, más que parecido, nos dé un resultado exacto con respecto a esta expresión. En este caso, la expresión que nos da ese resultado es n al cuadrado, como se indica aquí. Ya nos dan la expresión, pero en la práctica lo típico va a ser que nosotros solamente tengamos acceso a una expresión como esta y que en base a esta información debemos llegar a esta expresión. Ok, entonces el tema de cómo paso de esta expresión a esto de acá, no hay una receta o no hay un procedimiento único que nos permita llegar a esa expresión, ¿no? En este caso, básicamente tenemos que aplicar nuestra creatividad y tratar de ver cuál es la mejor expresión o cuál es la expresión a la que va a ser igual esta sumatoria. En este caso ya nos dan que es n al cuadrado. Pero evidentemente el hecho de que nos digan que n al cuadrado es una expresión que iguala o que nos da el mismo resultado que esta suma de enteros impares no es suficiente. Necesitamos nosotros poder demostrar de que efectivamente n al cuadrado es parte o es el resultado al que iguala esta expresión de aquí, y eso lo vamos a hacer por inducción. Aquí hay un punto importante a tener en cuenta que normalmente suele pasar cuando se trabajan con este tipo de expresiones, y es el hecho de que muchas personas piensan que dando ciertos valores a la expresión ya queda demostrado. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, si 1 es el valor, básicamente tendríamos n al cuadrado, y n al cuadrado es 1 al cuadrado. 2 al cuadrado sería 4. Eh, 3 al cuadrado sería 9. Y 4 al cuadrado sería 16. En este caso, si nosotros sumamos la suma, si nosotros calculamos la suma de valores, tendríamos 1. Esto sería igual a, cuando n vale 2 sería 4 menos 1, 3, es decir, la suma de 1 y 3. Esto sería 1. Un momentito, por favor. Entonces, en este caso, si nosotros hacemos el ejercicio, aquí tenemos que sumar solamente 1. Esto es la suma de 1 más 3. Esto es la suma de 1 más 3 más 5. Esto es la suma de 1 más 3 más 5 y más 7, ¿no? Ok, y por otro lado, 1 al cuadrado ya habíamos dicho es 1. 2 al cuadrado es 4. Perdón. 3 al cuadrado es 9 y es 3. Y 4 al cuadrado es 16. ¿Ok? Y estos son justamente los resultados que tenemos en esta parte de aquí. Decía, en muchos casos,
suele confundirse de que esto ya demuestra de que esta fórmula que hemos puesto de n al cuadrado está correcta, y eso es totalmente incorrecto. Esto simplemente nos muestra esto que hemos hecho, que esta fórmula es válida para estos 4 casos, pero recordemos en este caso que n o el dominio del discurso son todos los enteros positivos. Tenemos una cantidad infinita de números y obviamente la prueba tiene que ser para todos los números. En este caso, justamente inducción matemática es el mecanismo que nosotros vamos a utilizar para probar que esta expresión de aquí es correcta. Entonces, como ejercicio, por favor, intenten ustedes hacer este ejemplo donde justamente el objetivo es demostrar que esta expresión que hemos puesto aquí es correcta, que esto de aquí es correcto. Entonces, por favor, hagan eso ustedes y si tienen alguna duda me dicen, por favor. Muy bien, entonces lo que tenemos que probar es esta expresión de aquí. Es bastante simple, ¿no? El caso base es cuando n vale 1, puesto que esta expresión es válida para todo n en el conjunto 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta más infinito, ¿no? En el caso base de esta suma solamente tendríamos 1. 1 es igual a 1 al cuadrado, esto es igual a 1, demostrado. El paso inductivo es para n mayor o igual que 2. En este caso asumimos que 1 más 3 más y así sucesivamente hasta 2n menos 1 es igual a n al cuadrado. Esto es verdadero. Y con eso debemos demostrar que 1 más 3 más y así sucesivamente. En este caso tendríamos 2 n más 1 menos 1 es igual a n más 1 al cuadrado. ¿Okay? Entonces, en este caso tendríamos 1 más 3 más, okay, aquí tendríamos 2n, tendríamos más 2, tendríamos menos 1 en esta expresión y acá seguimos teniendo n más 1 al cuadrado. Entonces, en este caso, lo que me imagino que muchos de ustedes hicieron es trabajar con esta expresión de aquí, de tal manera de tener justamente una expresión parecida a la que tenemos del lado derecho, ¿no? Ok. Entonces, nosotros podríamos agrupar términos convenientemente, en este caso, y tener 1 más 3. Bien, entonces, en este caso, agrupando los términos correspondientes, tendríamos esta expresión en el lado izquierdo, 1 más 3 y así sucesivamente, más 2n menos 1 más 2. Esta parte nosotros sabemos que es igual a algo que ya habíamos nosotros definido como verdadero, ¿ok? Esto sería igual a n al cuadrado según la expresión anterior. Y nos queda n cuadrado más 2 en este caso. Y bueno, nos toca seguir trabajando. En este caso, déjenme ver, estamos bien, ¿no es cierto? Sí, estamos correctos, ¿no es cierto? Sí. Ok.
En este caso nos está faltando nos está faltando términos, déjenme ver. Ok, entonces en este caso efectivamente hemos puesto este término que es parte del anterior y este que es el nuevo término que se añade, ¿no? Esto es igual a n cuadrado más 1, ¿no? A n más 1 al cuadrado, perdón. Ok. Esta parte de aquí sabemos que es n al cuadrado y nos quedaría más 2n más 2 menos 1 igual a n más 1 cuadrado. Ok, y nos quedaría n cuadrado más 2n más 1 igual a n más 1 cuadrado. Y efectivamente esta parte de aquí es n más 1 al cuadrado. Y esto es igual a n más 1 cuadrado. Okay, ahí estamos en lo correcto. Y efectivamente con esto quedaría demostrada esta parte de acá. Ok, entonces esta es la demostración de este ejercicio y nosotros en matemáticas siempre vamos a encontrarnos con casos como estos, en donde normalmente vamos a tener un sumatorio de términos y nosotros somos quienes debemos encontrar una expresión que iguale a ese sumatorio de términos y tenemos que demostrar mediante inducción matemática que esa expresión es correcta, ¿no? Un primer paso que debemos nosotros hacer es verificar para algunos casos que esa fórmula es correcta. Eso no demuestra que la fórmula que hemos planteado es correcta, pero al menos nos da una idea de que puede estar correcta. La forma en cómo demostramos que es correcta es a través de los pasos que hemos hecho, que es la demostración matemática. No sé si alguno tiene alguna inquietud, si algo no queda claro de esta parte, me dicen por favor. ¿Estamos bien hasta ahí? Muy bien. Ok, entonces vamos ahora con el teorema del cociente residuo. Este teorema nos dice que si D y N son dos enteros, tal que D es mayor que 0, es decir, D es un entero positivo, existen enteros Q, que se llama cociente, y R, que se llama residuo, que satisfacen esta ecuación de aquí, donde ustedes recordarán que esta es otra forma de definir el operador módulo o residuo, y justamente de ahí el nombre de por qué el teorema se llama teorema del cociente o residuo. ¿Ok? Entonces, esta es otra forma de definir el operador módulo, donde en este caso, fíjense ustedes, la característica del residuo es que como mínimo vale 0 y como máximo puede valer de menos 1, ¿no? Adicionalmente, este teorema nos dice que Q y que R, es decir, este Q, este cociente, y R, que es el residuo, son únicos, ¿ok? Esto implica que si nosotros planteamos esta ecuación en la forma en la que está arriba para un residuo 1 y planteamos otra ecuación para el mismo número n y el mismo número d, asumiendo que obtenemos otro cociente Q2 y R2, que debe satisfacer esta parte, si son únicos, significa que estas dos ecuaciones son exactamente iguales. Y para que estas ecuaciones sean exactamente iguales, tanto Q1 como Q2 deben ser o deben tener el mismo valor. De la misma manera, R1 y R2 deben tener exactamente el mismo valor. ¿Okay? Entonces, este es un teorema que nos da un poco más de información respecto del operador módulo, ¿no? Que nosotros habíamos dicho. En este caso estamos hablando del módulo del número n y d. ¿Ok? Entonces, esto que ya habíamos visto antes
está demostrado en esta parte. La demostración es un poco larga, así que por eso no la hacemos, pero sí les pido que por favor se den un tiempito para revisar brevemente que la demostración esté hecha correctamente. Bueno, no sé si alguno tiene alguna consulta de esta parte. La demostración, como ven, es un poco larga, pero bueno, es una demostración que se puede revisar y efectivamente entender lo que se indica en la parte fundamental del teorema, ¿no? Esto es un resultado interesante, puesto que nosotros trabajaremos con esta función en varias oportunidades a lo largo de este curso. Ok. Un caso importante donde se aplica la demostración por inducción es en el análisis de ciclos invariantes, donde un ciclo variante es una afirmación que se hace acerca de variables de programa, la cual es verdadera. La afirmación es verdadera justo antes de que inicie la ejecución de un ciclo y también después de cada iteración del ciclo. ¿Ok? Entonces, mediante inducción matemática es posible probar que un ciclo invariante tiene el comportamiento que uno desea. En el paso base de la inducción matemática se demuestra que el ciclo invariante es verdadero antes de que la condición que controla el ciclo se pruebe por primera vez. En el paso inductivo se supone que el ciclo invariante es verdadero y después se demuestra que si la condición que controla el ciclo es verdadera, el ciclo invariante es también verdadero. Dado que un ciclo invariante itera un número finito de veces, inducción matemática demuestra que una secuencia finita de afirmaciones es verdadera. Ok, aquí tenemos un ejemplo de un ciclo invariante. Ok, tenemos un pseudocódigo donde tenemos las siguientes variables: i igual a 1, fact igual a 1, y while i menor que n, i es igual a i más 1, y fact igual a fact multiplicado por 1. Esta es una forma de calcular el factorial de un número, ¿sí? Y como ustedes pueden ver, pues este pedazo de código nos va a devolver el factorial de n. Entonces, una forma de calcular el factorial de n. ¿Ok? Entonces, a esto es, o esto sería un caso de aplicación de un ciclo invariante, y en este caso vamos a usar el concepto de ciclo invariante para probar que cuando este pseudocódigo termina de ejecutarse, cuando este programa termina de ejecutarse, el resultado que vamos a obtener es igual al factorial del número n. Ok, entonces, en este caso demostramos que el factorial o la variable fact igual a i factorial es invariante para el ciclo while. Ok. Si nosotros prestamos atención a esta parte del código, justo antes de que el ciclo while comience a ejecutarse, i vale 1 y fact vale 1. De tal manera de que en este caso estamos calculando el factorial de 1, o fact contiene el valor del factorial de 1. Entonces, esto es una prueba de que si esto calcula el factorial, efectivamente, antes de que el código ingrese a esta parte, tendríamos el factorial de 1. ¿Ok? Con eso, pues, si n vale 1 y no es menor que 1, esta parte no se consideraría, pero el programa estaría devolviendo como resultado fact. Y fact tendría un valor de 1, entonces en este caso el caso base estaría cumplido. ¿Okay? Entonces el caso base es factorial de 1 igual a 1 y el caso o los casos generales es para cualquier n diferente de 1. Ok. Ahora, el caso interesante, obviamente, o bueno, parte de los casos, de los múltiples casos interesantes, es cuando el lazo while se ejecuta. ¿Ok? Esto se analiza en esta segunda parte. Supongamos entonces que la variable fact es igual a i factorial. Si la condición del lazo while es verdadera, que es i menor que n, ¿ok? Y se convierte en i más 1, es decir, i toma el siguiente valor que es i más 1 y fact se convierte en
lo que tenía antes multiplicado por i más 1. Pero lo que tenía antes es i factorial. I factorial multiplicado por i más 1 es i más 1 factorial. ¿Ok? Entonces, en este caso, estamos viendo que dentro de esta expresión se calcula el factorial de i más 1. Ok, ahora, con esto no hemos probado que al final de la ejecución de este programa tenemos el factorial de n. Para probar que al final de la ejecución de este programa tenemos el factorial de n, nosotros tenemos que ver qué valores toma i. Noten ustedes que la condición del while es que i valga o que sea un número entero menor que n. Si i es un número entero menor que n, los números posibles que puede tomar i, en este caso sería, i va a ser elemento del conjunto 1, 2, 3 y así sucesivamente hasta n menos 1. Ok, entonces el menor valor que va a tomar, ponerle pertenece de mejor manera para que se entienda. El menor valor que va a tomar i es n menos 1 y la expresión que se está calculando dentro del while es esta de aquí. Por lo tanto, al final, el programa nos va a devolver esta expresión con i igual a n menos 1. Si reemplazamos i igual a n menos 1 en esta expresión, el resultado que obtenemos es n menos 1 más 1 factorial, y esto es igual a n factorial. ¿Ok? Entonces, con esto nosotros podemos probar que un programa hace lo que debe hacer, que en este caso es calcular el factorial, y como ustedes pueden ver, el cálculo del factorial tiene dos partes. En este caso, el factorial, cuando el valor que yo ingreso es el mínimo posible de todos, el mínimo valor que yo voy a ingresar aquí es 1. ¿Y qué pasa con los demás casos? Entonces, de esta manera es como uno analiza o utiliza inducción matemática para analizar un programa, y esto es algo que nosotros lo haremos. Entonces, como ustedes pueden ver, mediante inducción matemática uno también puede ver, y esa es la razón por la que estudiamos y les había dicho que inducción matemática es un método bastante utilizado en ciencias de la computación, uno puede ver que un programa hace lo que efectivamente uno dice que quiere que el programa haga, ¿no? No sé si en esta parte tienen alguna pregunta, algo que no quede claro, me dicen por favor. ¿Estamos claros hasta aquí? Ok. Bien, con esto terminamos entonces la parte de inducción matemática. Vamos a ver dos tipos más de pruebas que nos están faltando. La primera es la prueba por contrapositiva. Cuando hablamos de prueba por contrapositiva, primero tenemos que definir lo que es la contrapositiva de una proposición. ¿Ok? Entonces vamos a asumir, como siempre, que tenemos la proposición si P, entonces Q. La contrapositiva de esta proposición es si no Q, entonces no P. Entonces, cuando nosotros decimos que vamos a hacer una prueba matemática por contrapositiva, el teorema que nosotros vamos a probar debe estar o va a estar expresado en esta forma, si P, entonces Q. Nosotros tendremos que transformarlo en su contrapositiva, que es si no Q, entonces no P. Y probando esto de aquí, que es verdadero, probaremos indirectamente que el teorema es verdadero. Entonces, esta, como ustedes pueden ver, es una prueba también indirecta, puesto que no estamos probando directamente el teorema, sino estamos probando algo que tiene una equivalencia lógica con el teorema. Repito, si probamos que esto es verdadero, automáticamente esto de aquí es verdadero. ¿Ok? Entonces, veamos un ejemplo en donde utilizamos este tipo de prueba para familiarizarnos con cómo funciona la misma. Vamos a usar o vamos a probar que para todo entero, m, si m al cuadrado es par, entonces m es, si m cuadrado es impar, disculpen, entonces m también es impar.
¿Ok? Entonces, esto es lo que queremos probar. Esto es lo que nosotros llamamos si P entonces Q. ¿Ok? Y eso lo probamos por contrapositiva. Entonces, en este caso, vamos a asumir que M es cualquier número entero. Eso es lo que nos dice la prueba. Asumiendo que M es cualquier número entero, automáticamente esta parte ya sabemos que se convierte en verdadera. ¿Ok? Y lo que tenemos que hacer es ahora encontrar la equivalencia o la contrapositiva de esta expresión que tendría la forma si P entonces Q. ¿Ok? Entonces, la contrapositiva sería si M no es impar, entonces M al cuadrado no es impar. Esto es la contrapositiva de la expresión P, si P entonces Q, ¿no? Ok. En este caso, ustedes podrán darse cuenta que respecto de los números enteros, tenemos dos opciones. O estos son impares o son pares. Si no es impar, entonces es par. Entonces, esta expresión de aquí la podemos reescribir como si m es par, entonces m cuadrado es también par. ¿Ok? La demostración de esta parte es bastante simple. Ya nosotros habíamos hecho una demostración parecida anteriormente. En este caso, si m es par, asumimos que esto es verdadero. ¿Okay? Para demostrar esto, asumimos que esta parte es verdadera. Y con eso intentamos demostrar que esto de aquí es verdadero. Bueno, ya sabemos nosotros qué significa que un número sea par. Si m es par, entonces eso significa que m puede ser multiplicado, o más bien dicho, puede ser expresado como el producto de 2 con un entero cualquiera. Por lo tanto, m al cuadrado va a ser 2k al cuadrado. De aquí nosotros tenemos o podemos sacar como factor 2 y nos queda 2 por 2k al cuadrado. 2 por 2, 2 por k al cuadrado. K al cuadrado es un número entero. K es un número entero. K al cuadrado evidentemente también va a ser un número entero. Multiplicado por 2 va a ser de nuevo un número entero. ¿Ok? Entonces, un número entero multiplicado por 2 es un número par. De ahí concluyo que m al cuadrado es par. Por lo tanto, esto de aquí también es verdadero. En consecuencia, toda esta expresión de aquí es verdadero, lo cual implica que esto de acá también es verdadero, porque estas dos expresiones, la contrapositiva y esta expresión de aquí, son equivalentes lógicos. Tienen el mismo contenido, están expresados en palabras diferentes, pero tienen exactamente el mismo contenido. Esto es verdadero. Bueno, si esto es verdadero, eso prueba esta parte de aquí también como verdadera. Y como esto prueba que esta parte es verdadera y para la demostración asumimos que estamos trabajando con cualquier número entero, pues toda la expresión o todo el contenido del teorema es verdadero. ¿Ok? Entonces, así es como probamos por contrapositiva un teorema, ¿no? La clave aquí está, insisto, en plantear la contrapositiva del teorema y obviamente en ese caso, como ustedes ya han visto, quizá esto no resulta tan intuitivo, pero el hecho de decir si m es par, entonces m cuadrado es par, esto es más fácil de trabajar que esto de acá. ¿Ok? Pero al final sabemos que estas dos cosas son equivalentes lógicos, por lo tanto, si esto es verdadero, esto también es verdadero. No sé si tienen alguna inquietud de esta parte, me dicen por favor. ¿Está claro? Ok, entonces esta es otra forma de probar teoremas. Finalmente vamos a analizar una prueba por construcción, ¿ok? La prueba por construcción se caracteriza por justamente construir un objeto para demostrar su existencia, ¿no? Entonces, en este caso, demostramos la existencia de un objeto matemático creando o proporcionando un método para crear dicho objeto.
Los teoremas que se prueban mediante construcción incluyen cuantificadores existenciales. Quizá esta sea la parte más importante a tener en cuenta en esta parte, ¿no? Que los métodos o el método de prueba por construcción se utiliza para probar teoremas en donde existen cuantificadores existenciales. Por ejemplo, podemos demostrar el siguiente teorema. Existen, ¿ok? Esto tiene el cuantificador existencial que acabamos de poner. Existen números irracionales A y B tal que A a la B es irracional. Este teorema nos dice que hay dos números, al menos dos números irracionales, A y B, tal que A elevado a la B es un número racional. Es decir, elevando un número irracional a otro número irracional, yo voy a obtener un número que es racional. ¿Cómo se probaría esto? Esto se probaría pues simplemente encontrando dos números que cumplan con ese resultado. ¿Ok? ¿Esos van a ser los únicos dos números? Probablemente no. Probablemente hayan otros números, pero noten ustedes que el cuantificador existe, nos dice que al menos hay un caso. Entonces, basta que haya un caso para que esto sea verdadero. ¿Ok? Entonces, de ahí justamente el nombre de prueba por construcción. Yo tengo que construir un caso o un procedimiento que genere todos los casos, como quiera uno hacerlo, de tal manera de que evidencie de que esto es posible. Nosotros, para no demorarnos mucho tiempo, vamos a asumir que estamos trabajando con A, que es raíz cuadrada de 2, y B, que es el logaritmo en base 2 del número 9. ¿Ok? Entonces, con esto tendríamos que la raíz cuadrada de 2, que es A, elevado a el logaritmo en base 2 de 9, nos da 3, ¿no? Entonces, esto nos deja como 2 a la 1 medio igual a 2 logaritmo en base 2 de 3. ¿Ok? Si seguimos trabajando con esto, nos queda 2 a la logaritmo en base 2 de 3. ¿Ok? Y esto, por propiedad de logaritmos, ustedes saben que es exactamente igual a 3. ¿Ok? Con esto, verificamos efectivamente que estos números satisfacen el enunciado de este teorema y esto probaría que el teorema es verdadero. ¿Ok? En este caso podemos parar la demostración con esto o podemos hacer algo más sofisticado en este tema. ¿Ok? Entonces, si nosotros analizamos el argumento de la demostración, hemos tomado estos dos números, hemos calculado A a la B, esto nos da 3. Ok. La raíz, en este caso, lo que nosotros tenemos que hacer es demostrar, obviamente, que estos dos números que tenemos aquí son irracionales, por cierto, ¿no? Hemos partido de ese hecho, pero tenemos que decir, esto es irracional. Y esto de aquí también tenemos que demostrar que es un número irracional. Si ustedes recuerdan, nosotros ya demostramos que la raíz de 2 es un número irracional en uno de los ejemplos que vimos en la clase anterior. Entonces, desde ese lado, pues podemos usar este resultado para esta demostración. Lo que nos falta por demostrar es que el logaritmo en base 2 de 9 es un número irracional. Entonces, si demostramos que estos dos números, la raíz de 2 y el logaritmo en base 2 de 9 son irracionales, el teorema quedaría automáticamente demostrado. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a hacer es justamente eso. Vamos a demostrar que el logaritmo en base 2 de 9 es un número irracional. ¿Ok? Entonces, en este caso, como se indica en esta parte, el número logaritmo en base 2 de 9 es irracional. Esto lo vamos a probar por contradicción. Si fuera igual a m sobre n, entonces por las propiedades de los logaritmos, 9 a la n sería igual a 2 a la m, pero el primero es impar y el segundo es par. Ok, ¿qué queremos decir con esto? Decir que un número es irracional implica decir que no se puede expresar
como un cociente. La prueba por contradicción, en cambio, asume que sí se puede expresar como un cociente y deberíamos llegar haciendo eso a una contradicción. Entonces, eso es lo que vamos a hacer. El logaritmo en base 2 de 9, vamos a decir que se puede expresar como m, como el cociente mn. ¿Ok? En este caso, entonces, en este caso vamos a elevar esto a la 2. Bueno. Ok, ahí estamos de nuevo. Entonces, esto sería igual a 2 al logaritmo en base 2 de 3 igual mn. Si elevamos todo esto a la 2, nos quedaría 2 a la 2 logaritmo en base 2 de 3. Esto igual 2 a la mn. Ok. Esto nos dejaría 4 podríamos hacer, ahora pensé, creo que me conviene dejarle como 9. Me conviene dejarle como 9 porque si no esto me va a complicar la vida en lo que quiero hacer. Dejamos como 9, con eso no tenemos problema. Entonces tenemos 2 a la log de 9. Esto por propiedad de logaritmos me deja como 9 igual a 2 a la m sobre n. ¿Ok? Para poder nosotros eliminar términos, vamos a elevar estos dos lados de la ecuación a la n. Y esto nos deja como resultado 9n es igual a 2m. Ok. Nos vamos a concentrar en esta expresión que parecería que no tiene mucha relevancia, pero es aquí donde está la clave de la demostración de que efectivamente logaritmo en base 2 de 9 es un número irracional. ¿Ok? Un número impar elevado a cualquier potencia nos sigue dando un número impar. Un número par elevado a cualquier potencia nos sigue dando un número par. Entonces, de ese análisis que hemos hecho, nosotros sabemos que esto de aquí es un número impar. ¿Okay? Y esto de aquí es un número par. ¿Okay? Obviamente no hay manera de que un número impar dé un número, sea igual a un número par. En consecuencia, esta igualdad a la que hemos llegado es una contradicción. Y como es una contradicción, esto de aquí es falso, ¿ok? Y por lo tanto, este número de aquí es un número irracional, es decir, no se puede expresar como un cociente, y eso prueba que los dos elementos que estamos nosotros utilizando en esta prueba son efectivamente números irracionales, y por la forma en la que nos pone el teorema, estos dos números nos dan un número racional, porque 3 es un número racional, ¿no? Se puede expresar como un cociente, en el numerador va 3, en el denominador iría 1. ¿Ok? Entonces, la prueba por construcción es un tipo de prueba en donde nosotros podemos construir un ejemplo o un procedimiento para generar ejemplos que satisfagan con el enunciado del teorema. En este caso, el enunciado del teorema es que existe. La pregunta es, ¿este es el único caso para el cual esto se cumple? Y la respuesta es, bueno, en este caso no les podría dar una respuesta exacta, pero podríamos verificar o podríamos enfocarnos en tratar de encontrar algún otro caso donde esto se cumpla, y obviamente este no sea el único caso. Pero basta que hayamos encontrado un caso, esto es verdadero, ¿ok?
Bien, no sé si tienen alguna inquietud de esta parte o si está claro, me dicen por favor. ¿Está claro? Ok. Un dato curioso y con eso terminamos la clase del día de hoy. Probablemente ustedes hayan escuchado el nombre de Ramanuja, ¿ok? Ramanuja es un matemático que vivió entre 1887 y 1920. Es probablemente uno de los matemáticos más brillantes del siglo pasado. Y la historia de vida de Ramanuja es bastante interesante. Él fue hindú, ¿sí? Y aparte fue un matemático autodidacta, es decir, aprendió por sí mismo. Y pese a que aprendió las cosas por sí mismo, su brillantez hizo que contribuyera con varias cosas dentro del campo del análisis matemático. Teoría de números y series y fracciones continuas. ¿Ok? Su carrera fue tan brillante que durante su vida fue capaz de producir 3.900 resultados independientes, que en su mayoría son identidades y ecuaciones. Ahora, ¿cuál es la característica de Ramanuja? Ramanuja es una persona que proponía cosas, tenía una mente tan brillante que él era capaz de escribir resultados o proposiciones matemáticas que eran en su mayoría ciertas, pero Ramanuja, debido a que tenía una formación por sí mismo, no entendió o no pudo aprender el procedimiento que se requiere para demostrar teoremas. Y en matemáticas, si algo está claro, es que para que un teorema tenga esa categoría o se llame teorema, necesita ser demostrado. Entonces, Ramanuja ponía muchos resultados en forma de teorema, pero no los demostraba. Su brillantez fue tal que un profesor hindú se contactó, si no me falla con la memoria, con un profesor de Oxford, y Ramanuja trabajó en Oxford, en Inglaterra, y es ahí donde se dio contra la pared cuando él proponía o desarrollaba cosas, sin embargo, no las probaba. Y en este caso, al estar en Oxford, tenía que necesariamente demostrar. Bueno, ese fue un punto hasta cierto punto, asumo que lo asumió como una humillación, el hecho de tener que volver a estudiar para demostrar. Sin embargo, bueno, lo tuvo que hacer y en base a eso, pues su carrera continuó siendo de manera brillante. Les pongo esto de aquí porque justamente esta es una de las mentes brillantes dentro de matemáticas que propuso muchas cosas y que la mayoría de ellas se han visto, se han demostrado que son verdaderas, pero no porque él las propuso y ya son verdaderas, necesitaba o se necesita demostración y eso es justamente algo que él tuvo que aprender. Aparte, su vida es bastante interesante, así que para quienes les gusta ver películas que de alguna manera reflejan cierta parte de la realidad, les recomiendo ver esta película que se llama The Man Who Knew Infinity, que es justamente de la historia de Ramanuja. Y bueno, un poco ya les di la característica que ustedes van a ver en la película. Con lo que les he anunciado, espero no haber arruinado lo que ustedes van a ver en la película. El fondo, los detalles son bastante interesantes, así que pueden chequear. Eso sería todo por esta clase. No sé si tienen alguna inquietud, me dicen por favor. ¿No? Listo, colegas. Entonces, eso es todo por el tema de demostraciones matemáticas. Hemos estudiado no todos los métodos que se usan para demostrar teoremas, pero sí los métodos más comunes que se utilizan dentro de matemáticas y de entre los métodos que más se utilizan, pues los más relevantes, por supuesto, para ciencias de la computación, que son demostración por contradicción, inducción matemática y construcción de casos. Esos son los tres métodos que nosotros más frecuentemente los vamos a encontrar cuando trabajamos con ciencias de la computación. Eso no quiere decir que dentro de nuestra área no utilicemos los otros métodos, también se pueden usar, pero no son tan frecuentes. Eso es, colegas, que pasen muy bien. Un buen día.